Fugitiva de la Pasión, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Mary sacó de su bolsillo una bolsita de lona y Fleur, al tomarla, se dio cuenta de que contenía monedas. ¿Qué es esto? Era de la señora. Siempre insistió en tener alguna reserva en la casa. Debemos guardar oro, Mary, me decía siempre. Por eso lo ocultamos, pero ahora llegó el momento de aprovechar nuestro tesoro. Pero, Mary, no puedo tomarlo. Es suyo, porque el señor Lucien la amó y usted a él, respondió Mary, acallando las protestas de Fleur. En un impulso, Fleur se inclinó y besó la arrugada mejilla de la mujer. Gracias, Mary. Pensaré en ello como algo que proviene de Lucien. Tal vez me ayudará y protegerá, como siento que lo hará durante este viaje. Todos estaremos en las manos de Dios, contestó Mary. Se abrazaron y Fleur comprendió que se despedía de Lucien. Mientras caminaba por la vereda con la canasta en una mano y la bolsa en la otra, Fleur pensó que todo lo sucedido desde que se inició la guerra había sido como un sueño. Vio a Fabián bajo unos árboles y mientras le entregaba la canasta se volvió y miró al castillo. Un panorama del pasado, algo que ya terminó, pensó. Sin saber por qué, aquel pensamiento no la entristeció y mientras caminaba al lado de Fabián, se contagió de su infantil entusiasmo. Él consideraba aquello como una aventura y envidiaba a Fleur porque se marchaba de allí. Siempre es divertido engañar a los alemanes, dijo riendo. Aquí tengo sus permisos, señorita. Mi padre dice que entregue primero el que dice que va al mercado de Bugale. Después, cuando cambie de tren, puede sacar los otros. Así nadie sospechará, pues en la estación de aquí les parecería extraño que usted se fuera tan lejos. Comprendo. Dale a tu padre las gracias de mi parte. Solo temo que se meta en dificultades por esto. Papá se encargará de que no sea así. Tuvo suerte de que él tuviera estos permisos, señorita. Los consiguió de un alemán que estaba borracho y, cuando ya iba a dormirse, papá le pidió que firmara los permisos para el mercado del día siguiente, y él le dio, no solo los que se necesitaban, sino otros más que papá los usa solo en casos de emergencia. Es astuto. Muy astuto, afirmó orgulloso Fabián. Cuando se aproximaban a la estación, Fabián le entregó los papeles, que ella ocultó en el fondo de su bolsa. Solo rogaba porque los alemanes no intentaran registrarla. La plataforma estaba atestada de gente. A primera vista parecía ser lo mismo que antes de la guerra, pero al acercarse uno se daba cuenta de las pocas mercancías que se llevaban para vender al mercado y de que todos se mostraban preocupados e inquietos. No se escuchaban las alegres conversaciones, ni el intercambio de chisme o frases cordiales, que era lo usual en estos casos. Diríjase al frente del tren, señorita, aconsejó Fabián. Allí hay menos gente. Eso haré, muchas gracias de nuevo. Fabián rehusó aceptar el billete de 20 francos que Fleur le daba. Lo necesitará, señorita, y nadie de la aldea ha olvidado al señor Lucien. Fleur sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos y, sin poder contestar, se volvió y entró con rapidez a la estación. Revisaron su permiso y pasó a la plataforma. El tren llegó lanzando un humo negro y Fleur sabía que ello se debía a que usaba el peor carbón. Los nazis se habían llevado el de buena calidad para utilizarlo en la guerra. El vagón al que subió Fleur no iba lleno. Una mujer con una enorme canasta y una niña, que sin duda era su nieta. Un trabajador que fumaba una pipa, inundando el lugar con un aroma acre, y una monja que se arrinconó y rezó su rosario sin levantar la vista. Un rato después la niña rompió el silencio. «Abuela, tengo hambre». La mujer se inclinó y le susurró algo al oído. «Pero tengo hambre ahora», insistió la niña y, señalando su estómago, añadió: «Aquí». La abuela la riñó y la niña permaneció quieta, aunque sus labios se movían y Fleur adivinó que repetía para sí misma lo hambrienta que estaba. Llegaron a Bugale y fue un alivio escapar del vagón y del opresivo silencio que mantenían los pasajeros, quienes, intimidados, no se atrevían siquiera a intercambiar la más mínima frase de cortesía. Después de Bugale, a Fleur le pareció el viaje interminable e incómodo, y permaneció durante horas en total silencio. Tuvo que hacer innumerables cambios de trenes,
comprar nuevos boletos y pagar francos extra. Era imposible no percatarse de lo mucho que sufría Francia bajo la bota del conquistador. Bastaba ver por la ventana los muros derruidos, la falta de pintura, las puertas y verjas sin reparar. Había además otras señales más evidentes: reses con la piel pegada a las costillas, caballos que parecían ya incapaces de arrastrar ni la más ligera carga, cerdos pequeños y flacos y, más que nada, la falta de ganado. ¿En dónde estaban los rebaños que solían pastar en las tierras que se deslizaban hacia los ríos? ¿Por qué las granjas por las que pasaban parecían deshabitadas, excepto por un perro flaco tendido a la sombra de un árbol? Era un triste panorama y a Fleur se le encogió el corazón. Los únicos vehículos en los caminos eran los autos militares alemanes, escoltados con frecuencia por motociclistas, y dondequiera que aparecían se veía la ominosa suástica, arrogante y siniestra. Los alemanes, en contraste con los franceses, parecían estar muy bien alimentados. Con razón se les detestaba. Fleur recordó los relatos acerca de cómo se llevaban las cosechas recién levantadas y dejaban a las familias sin nada que comer. Un avión alemán cruzó el cielo y se dirigió hacia una nube azul. Así solía volar Lucien, se dijo Fleur, y las ruedas del tren, con su monótono ruido, parecían repetir la pregunta que se hacía sin cesar: y una vez que llegue, ¿qué pasará? Fleur permaneció inmóvil en la pequeña estación ferroviaria y miró a su alrededor. Estaba tan cansada que le costaba trabajo aceptar que había llegado a su destino. A la distancia pudo ver el mar, de un azul resplandeciente a la luz del sol de la tarde. Al fin había llegado, después de un viaje que parecía no acabar nunca. Mary le comentó que, a fin de no despertar sospechas, no hiciera preguntas en la estación, y le dio todas las instrucciones para llegar a su destino. «Tengo que caminar más de 1,5 kilómetros», recordó Fleur, y le pareció que era una distancia demasiado larga. Lo único que deseaba era dormir. Había pasado parte de la noche anterior sentada en el banco de una estación, ya que la sala de espera estaba cerrada por órdenes de los alemanes. ¿Cuántas veces había tenido que mostrar sus documentos? Y siempre las mismas preguntas y las mismas explicaciones. En ocasiones su corazón había latido apresurado de temor al darse cuenta de que uno de los oficiales la miraba con demasiada insistencia, pero por fortuna el alemán borracho que había firmado los permisos del comisario era de alto rango. Cada vez que le devolvían sus documentos sentía la tranquilidad de haber vencido un obstáculo, de haber pasado una barrera más. Ahora, por fin, lograba su meta, pero estaba demasiado cansada para sentir otra cosa que un profundo agotamiento. Sin embargo, el camino se abría ante su vista y no tenía otro remedio que recorrerlo. Caminó arrastrando los pies, y su equipaje le pesaba y entorpecía su paso, como si contuviera piedras en lugar de ropa. Hacía calor y el sudor se escurría por debajo de su sombrero. Percibió la brisa salada del mar en el aire, fresca y vigorizante, y al instante la invadió la nostalgia por Inglaterra y por su hogar. Más de una vez se detuvo y, asentando su equipaje en el suelo, se sintió tentada en dejarlo en aquel sitio y volver a buscarlo después, pero la contuvo el temor de que alguien lo abriera y se sorprendiera al ver su contenido. Ya se alejaba de la aldea y se preguntó qué distancia le faltaba caminar para llegar a la granja. Entonces, de pronto, la tuvo frente a ella, pequeña y limpia, pero los muros, que una vez habían sido blancos, estaban ahora despintados. La puerta colgaba de sus goznes y el patio estaba desierto. Resuelta, avanzó mientras ensayaba lo que diría. Cruzó el patio y presintió que la observaban. Alguien la atisbaba, furtivo desde la ventana, pero desapareció al instante. Enseguida escuchó una voz, demasiado lejana para ser inteligible, y después, de nuevo, el silencio. Llegó a la puerta, y luego, con temor de tocar, esperó. Después de largos minutos, que le parecieron interminables, escuchó pasos. Alguien susurró algo. Fleur estaba segura de que era una mujer, y oyó que se descorría el cerrojo. Un hombre abrió la puerta. Fleur lo miró y adivinó que se trataba de Jacques, el hermano de Mary.
Eran muy parecidos, con el mismo tono azul de ojos. No era joven, y su rostro surcado de arrugas tenía la tranquila y triste expresión de quienes aprenden a aceptar con melancólico fatalismo los embates de la vida. ¿Qué desea?, preguntó con cierta hostilidad. Vengo de parte de su hermana, Mary. A Fleur le sorprendió que él no reaccionara. La seguía mirando con la misma paciente resignación y un oculto antagonismo. «¿Y bien? ¿Puedo entrar? Tengo mucho que explicarle», insistió Fleur. De pronto sintió miedo. ¿Y si Mary se había equivocado y su hermano colaboraba con los alemanes? Eso sería entregarse en manos del enemigo, pero ya no podía retroceder. «Creo que primero debe explicarme a qué vino», contestó Jacques y, de súbito, Fleur pensó que ya no podía soportar más. Estaba demasiado agotada, cansada de discutir, de dar explicaciones. También la invadió el temor. No estaba segura de si el hombre que veía frente a ella le ofrecía amistad o representaba un peligro. Había dejado la canasta en el suelo, pero en la otra mano llevaba la bolsa, que parecía pesar cada vez más. Hasta que ya no pudo resistir, la dejó caer. Todo dio vueltas y sus ojos se nublaron. «Estoy bien», se oyó a sí misma decir. «Si solo pudiera sentarme». Se asió a la poca conciencia que le quedaba. «Hablé en francés», pensó. «Debo recordar hablar siempre en francés». Sintió un brazo alrededor de sus hombros y unas manos que la sostenían. Después la bruma se disipó. Estaba sentada en una silla en el interior de la casa. «Beba esto», dijo una mujer. El agua fresca se deslizó por la garganta de Fleur. Se le aclaró la vista y recobró un poco las fuerzas. «Lo siento, debió ser el calor». «¿Viene de parte de Mary?», preguntó una voz suave, y Fleur levantó los ojos hacia el bondadoso rostro de una mujer madura. «Sí, vengo de parte de ella. Dijo que ustedes podrían ayudarme». Fleur vio que la mujer y el hombre que permanecía de pie en una esquina cruzaban una mirada, pero no pudo interpretarla. «¿Me atreveré a decirles la verdad?», se preguntó. Pero como no parecía tener alternativa, los miró a uno y a otra, con desesperación, y dijo con voz angustiada: «Mary me dijo que podía confiar en ustedes, que aquí estaría segura». «¿Cómo sabemos que dice la verdad?», preguntó el hombre. «No me dio una carta porque dijo que usted, si es su hermano, Jacques, no sabe leer, que había sabido que su hijo murió en la guerra, pues se lo escribió el cura. Me indicó cómo llegar aquí y…». Fleur hizo una pausa y continuó con valentía. «Me consiguió unos papeles a nombre de Janie Boubeau, como si yo fuera una sobrina de ustedes. Aquí los tengo». Buscó en su bolsa y presentó los documentos que había mostrado tantas veces los 2 días anteriores. «Tengo dinero», continuó. «Mary me lo dio. Puedo pagar mi estancia aquí si me aceptan». «Dice la verdad, papá. ¿Cómo iba a saber lo de François? Y que el cura nos escribe las cartas», se apresuró a decir la mujer y se volvió hacia Fleur. «¿Lo jura? ¿No nos engaña?». «Por supuesto que no. Necesito su ayuda. Escuchen, no les ocultaré nada. Les diré la verdad. Soy inglesa». La mujer se sobresaltó y se acercó a su marido. «¿Inglesa?», exclamó y añadió, casi en un susurro: «Cierra la puerta, papá». El hombre corrió el cerrojo. Al volver permaneció como antes, inmóvil, sin comprometerse. «¿Por qué está aquí? ¿Por qué acude a nosotros?». Fleur les explicó cómo había llegado a Francia unos días antes, que se declarara la guerra para casarse con Lucien de Sardou, cómo había muerto él, añadiendo que se había quedado al lado de la condesa y que después ya no pudo salir del país debido a la ocupación alemana. Mencionó la bondad de Mary hacia ella, la muerte de la condesa y la llegada de Pierre Sardou. «¿Y qué desea ahora?», preguntó el hombre. Fleur adivinó, por el tono de su voz, que su antagonismo había desaparecido. «Quiero volver a Inglaterra, regresar a casa». Ella misma se sorprendió ante su respuesta. Era la primera vez que decía aquello, pero comprendió que el azul del mar había sido como un insistente llamado. Solo unos cuantos kilómetros la separaban de la libertad. «Ya veremos», respondió Jacques. Salió de la habitación sin decir más, y Fleur se volvió hacia la mujer.
Todo está bien, le aseguró ella. ¿Quiere decir que puedo quedarme? Por supuesto. Mary la envió. Venga, traiga sus cosas y le mostraré su habitación. Subieron por una escalera sin alfombra, al siguiente piso. La habitación era baja, con una pequeña ventana en forma de diamante y un lecho de madera, junto a un lavamanos. La llenaba casi por completo. El lugar relucía de limpio y tenía una fragancia de hierbas que Fleur no pudo identificar. Miró por la ventana y lanzó una exclamación, pues se sorprendió al ver que la casa era más grande de lo que esperaba. En la parte de atrás había 2 salas a los lados de un patio, y se notaba gran actividad. Vio pollos, un perro y un niño con un cachorro, cobertizos al fondo del patio donde se ordeñaba a unas vacas en ese momento. No imaginé que su casa fuera tan grande. De frente parece pequeña, respondió la señora Beauvoir. Tal vez eso sea bueno. La gente no encuentra con facilidad el camino hacia la parte de atrás, y eso nos da tiempo si se presentan extraños. Son muy bondadosos al aceptarme, dijo Fleur impulsivamente. Comprendo lo mucho que pido, y sé lo que significaría si nos descubrieran. Tenemos que pensar en eso. Debemos cuidar a nuestra familia. Pero mi marido es un patriota. Ama a Francia y se le rompe el corazón al ver que los alemanes nos matan de hambre para dar de comer a su gente. Creo que hago mal en pedirles esto, pero Mary estaba segura de que me aceptarían. Me siento avergonzada. Debí buscar otra forma de escapar. No es fácil. La semana pasada descubrieron en la aldea a alguien que ocultaba a un aviador herido. Fusilaron no solo a la familia, sino hasta a un amigo que sabía que lo ocultaban. Fleur se estremeció. No tengo derecho a arriesgarlos de ese modo. Debe tener cuidado, eso es todo. Es usted astuta, señorita, y puede engañar a mucha gente. La señora Beauvoir se acercó y tocó el vestido de Fleur. Creo reconocerlo. Fue el que Mary compró cuando se comprometió. ¿Por qué no se casó? ¿Qué sucedió? Nunca me lo contó. Estuvo comprometida por mucho tiempo, pero el novio era pescador y las temporadas fueron malas. Año tras año se pospuso la boda. La dote de Mary estaba completa, pero el muchacho no alcanzaba a reunir su parte. Al fin estuvo todo listo y se fijó la fecha. Pero el padre de Mary, que era jugador, apostó una noche demasiado. Confiando recuperarse, tomó la dote de Mary, pero también la perdió. Y por eso Mary no pudo casarse. ¿No la aceptó su novio aún así? ¡Qué hombre tan despreciable! ¿Cómo podía hacerlo? Dependía de esa suma que se había fijado de antemano, y había otra joven que siempre lo quiso. Era rica y sus padres deseaban ese matrimonio. 3 meses después se casaron, y Mary se fue a servir a la condesa. Tuvo suerte de conseguir ese empleo. Con frecuencia la envidiamos. Envidiarla. Cuando pudo casarse y formar su propia familia, era un privilegio servir a una dama tan buena como la condesa. En cierta ocasión, cuando uno de mis chicos estuvo enfermo, nos envió dinero y fruta, y nos sentimos orgullosos de Mary. Fleur comprendió que no podía decir nada, pero pensó en esa vida arruinada por un absurdo asunto de dinero. Y ahora, señorita, creo que será mejor que me llame Jenny, interrumpió Fleur. Me parece mal, demasiado familiar. No lo es, si piensa en lo que hacen por mí. La señora Beauvoir sonrió con dulzura. Nos alegra hacerlo, respondió con voz serena, pero deberá perdonarme si alguna vez siento un poco de miedo. La cena fue frugal, a base de verduras y papas. Los niños limpiaron los residuos del plato con trozos de pan, mirándolos con fijeza, como si esperaran que por algún milagro volvieran a llenarse. Se levantaron de la mesa a una orden de sus padres y, entre risas y bromas, salieron al patio. Fleur se dispuso a ayudar a la señora Beauvoir. Recogió los platos sucios de la mesa y los apiló. Al entrar en la cocina se sorprendió al ver que la mujer preparaba un tazón de sopa y un plato de verduras. ¿Para quién será?, se preguntó. No había ningún vacío en la mesa. Estaba presente la numerosa familia y un joven que ayudaba en las faenas. Suzanne, la hija mayor, una atractiva jovencita de 17 años, entró por la puerta de atrás de la cocina. —¿Se lo bajo, mamá? —preguntó.
pero al ver a Fleur se mordió los labios y dirigió a su madre una mirada de disculpa. La señora Beauvoir titubeó, pero, como si de pronto tomara una decisión, colocó los alimentos en una fuente y se volvió hacia Fleur para decir: «Vaya con Suzanne, hay algo que será mejor que sepa y que le agradará además». Fleur la miró sorprendida y después, al seguir a Suzanne, preguntó: «¿Hay otro miembro de la familia?» «Son ustedes muchos». La joven sonrió maliciosa y los hoyuelos se marcaron en sus mejillas. «Sí, alguien de la familia, señorita. Venga a conocerlo». Fleur la siguió hasta la puerta que había al fondo de la cocina y que se abría hacia unos escalones que conducían a un sótano. El aire fresco del interior de la casa resultaba agradable después de la atmósfera caliente y pesada de la cocina. Bajaron bastante, caminando entre barriles, cajas y otras cosas viejas. Un débil rayo de luz entraba por una reja en lo alto del techo y, en la penumbra, Fleur pudo notar que el sótano era bastante amplio. Suzanne se dirigió hacia el muro del fondo, donde se encontraba una caja. Le entregó la fuente a Fleur, movió la caja y tocó 3 veces. Después, levantando el brazo, oprimió algo en mecanismo secreto y se descorrió un panel del muro. Fleur, asombrada, permaneció inmóvil hasta que la joven tomó la fuente y le indicó: «Sígame, señorita». Cruzaron la abertura. Se encontraron en otro sótano, mucho más pequeño que el anterior, pero con más luz, pues tenía 2 altos agujeros para que penetraran el aire y la luz. Al centro había una mesa con 2 sillas y en una esquina una cama baja. Fleur se sobresaltó al ver a un hombre joven, sentado en la cama, quien dijo en francés al verlas entrar: «Bienvenida, mi pequeña Suzanne, te esperaba. Tengo tanta hambre que sería capaz de comerme un buey». «Temo que no puedo traérselo», repuso sonriente Suzanne, «pero, en cambio, traje algo más interesante, una amiga». El hombre se paró con dificultad. Fleur notó que tenía un pie cubierto de vendas, y luego lanzó una exclamación, ya que él vestía el uniforme de la aviación inglesa. «¿Es usted inglés?» «Sí, lo soy. ¿Y usted?», preguntó él mientras la observaba. «También». «¿En verdad? Dios mío, qué maravilla». Había algo infantil en su emoción y Fleur se acercó a él con las 2 manos extendidas. «Está herido. ¿Cómo llegó aquí?» «Salté del avión, y si no fuera por esta buena gente, estaría muerto o en un campo de prisioneros. Me trajeron inconsciente y me han ocultado». «¿Y usted qué hace aquí?» «También me oculto, mejor decir, ellos me ocultan a mí. Qué sorprendente es que se arriesguen por segunda vez». Fleur se dio cuenta de que permanecía asida de las manos del joven. Sintió que habría sido capaz de abrazarlo y besarlo, debido a la emoción de encontrarse a un compatriota. Se retiró un poco y miró a Suzanne, quien los observaba contenta. «¿Felices?», preguntó la jovencita. «Mucho», respondió el aviador. «Eres una maga, Suzanne. No solo me salvas la vida al traerme comida, sino además me traes compañía». La jovencita rió y preguntó: «¿Desea quedarse un rato aquí, señorita? Regresaré más tarde. Será prudente cerrar la puerta». «Por supuesto», afirmó él. «Debemos extremar las precauciones, ahora que también la señorita está bajo nuestra protección». Suzanne salió y poco después cerraba el muro. Fleur se sintió como tímida ahora que estaban solos, pero el aviador parecía muy tranquilo y a sus anchas. «No le importa si ceno, me muero de hambre», comentó, mientras se sentaba a la mesa. «No, por supuesto, hágalo, por favor. Yo ya cené. Hábleme, cuénteme de usted. ¿Cómo se llama? ¿Por qué está aquí?» «Por ahora mis documentos están a nombre de Janie». «Buah, pues se supone que soy prima de Suzanne, pero en realidad soy Fleur Gerton. ¿Y usted?» «Jack Reynolds». «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «Cerca de 2 meses. Estaba muy mal cuando me recogieron. Tuve que lanzarme porque el avión estaba hecho pedazos y mi compañero ya había muerto». «¿No fue su rescate muy peligroso para los Beauvoir?» «Lo fue. Los alemanes me buscaban, según creo. Por suerte era difícil precisar dónde había caído. Tuvieron que rastrear una amplia zona. La familia Beauvoir ha sido providencial para mí, pero a veces me pregunto cómo terminará esto». «¿Tiene planes para escapar?» «Ninguno.
a menos que los convenza de que se arriesguen a llevarme al otro lado del canal. Es lo mismo que yo deseo. Sería maravilloso si pudiéramos lograrlo juntos. Por supuesto, he hecho planes, ya que no tengo muchas otras cosas en que pensar. Pero el problema es que no tengo dinero. Es mucho pedir para no dar nada a cambio. Yo tengo bastante. ¡Qué afortunada! Ahora cuénteme qué la trajo aquí. Fleur contó su historia con sencillez. Un relato emocionante, opinó él. Parece una novela seriada sin terminar de una revista. Pensándolo bien, ambos podríamos ser los personajes principales de un libro de éxito, siempre y cuando tenga un final feliz. Así debe ser. Si solo estuviera ya bien este maldito pie, podría salir por las noches y conocer los alrededores, en espera de la oportunidad para escapar. Pero por el momento no me atrevo, ni siquiera subo, excepto en ocasiones muy especiales y por la noche. Tardo mucho en subir y bajar, como comprenderá. ¿Vienen con frecuencia los alemanes? Los he escuchado varias veces. Una vez revisaron el sótano. Fue un momento angustioso, se lo aseguro. Pero jamás sospecharon que había un segundo sótano. ¿Lo construyeron para usted? No, cielos, siempre ha estado aquí. Supongo que no es la primera vez que se usa para ocultar fugitivos. Escucharon pasos en el sótano de afuera. Debe ser Susan, dijo Fleur, pero Jack le indicó que guardara silencio. Permanecieron inmóviles hasta que escucharon los 3 golpes convenidos. No se deben tomar riesgos. Pudo ser alguien que no fuera Susan. Lo lamento, se disculpó Fleur. No es solo por nosotros. También debemos pensar en ellos. Si nos encontraran, los fusilarían a todos. Susan entró y recogió la fuente. Será mejor que me vaya, indicó Fleur. Buenas noches, señor Reynolds. Llámeme Jack, lo prefiero. Buenas noches, entonces, Jack. Buenas noches, Fleur. El muro quedó de nuevo en su lugar y, después de colocar la caja en el sitio acostumbrado, Fleur y Susan subieron en silencio por la escalera. Fue una sorpresa, ¿verdad?, preguntó la señora Beauvoir. Tremenda, contestó Fleur. Oh, señora, qué bondadosos son usted y su esposo. Me apena hacerles correr más riesgos. No se preocupe, sonrió la mujer. Todo saldrá bien. Debemos tener paciencia. Fleur ayudó a sacar los platos y después de un largo silencio preguntó: ¿Será peligroso que use mi propia ropa, señora? ¿Es buena ropa? ¿Elegante quizá? Me temo que sí, pero no puedo seguir todo el tiempo con este mismo vestido. Susan tiene uno. Es el mejor y casi no lo usa, pero se alegrará de dárselo. Cuando haga algo, puede ponerse un delantal. Pero no puedo aceptar el mejor vestido de Susan, protestó Fleur. A Susan le agradará hacer también algún sacrificio, afirmó la mujer. Más tarde, cuando ya Fleur se disponía a retirarse, Susan se presentó con un vestido en los brazos. Era de algodón color de rosa, sencillo, pero fresco y limpio, y por la forma como lo llevaba, se notaba que Susan lo apreciaba mucho. Fleur desató la canasta y empezó a sacar los vestidos que Mary había preparado. Eran varios, uno de tarde de crepe negro y otro azul con abrigo rojo. Los extendió en la cama. Mira, le dijo a la joven, si eres tan buena como para darme uno de tus vestidos, yo te daré uno de los míos. Tal vez no convenga que lo uses ahora, sino hasta que yo me vaya o termine la guerra. Elige, es un intercambio justo. Los ojos de Susan brillaron. Protestó, pero Fleur insistió y la convenció. Después de mirarlos con cuidado, eligió el de crepé azul. Era un poco serio para ella, pensó Fleur, pero se dio cuenta de que la fina tela y el color lo hacían el más llamativo de todos. Nunca pensé tener algo tan hermoso, señorita. Lo guardaré como un tesoro. Con el vestido en los brazos, Susan salió de la habitación. Fleur guardó los demás y amarró la canasta. Era un riesgo dejarlos a la vista. Buscó en la bolsa de lona un camisón y se lo puso, y luego se soltó el cabello y se lo cepilló. Ya no parecía una campesina. Recuperaba su atractiva apariencia normal. Esperaba que esa noche no se presentaran los alemanes, pues sin duda se sorprenderían al verla. Un momento después se metió en la cama. Ya estoy aquí, se dijo triunfante. El siguiente paso es cruzar el canal y llegar a Inglaterra, mi hogar. Cerró los ojos y se dispuso a dormir. Le traigo noticias, Jack.
Fleur se dejó caer sobre la paja. Alumbraba su rostro, emocionado, la luz de la luna. ¿Cuáles?, preguntó Jax. Ya me preguntaba por qué tardaba. Cuando me disponía a venir, llegó Henry diciendo que venden un bote de motor. Su dueño lo usa para pescar, pero le cuesta demasiado mantenerlo y se alegrará de que se lo pague en oro. ¡Qué maravilloso, Fleur!, exclamó Jack, sentándose a su lado. Desde hacía casi 2 semanas tenían el hábito de reunirse afuera, después que la familia se retiraba a dormir. Era la hora en que Jack se atrevía a salir para respirar un poco de aire fresco y hacer ejercicio. Su pierna estaba mucho mejor, pero a pesar de ello, no se atrevía a alejarse, permaneciendo bajo la sombra de la granja. Caminaban y charlaban, y cada vez les costaba más trabajo despedirse. Fleur se resistía a reconocer ante sí misma la ansiedad con que esperaba esos encuentros. Con frecuencia, también, se preguntaba cómo los Beauvoir se atrevían a ocultar no solo a sus protegidos, sino también animales y productos de la granja, que de otra manera les habrían requisado los alemanes. Jacques Beauvoir tenía mucho en común con los compatriotas de Fleur. Su valerosa lucha por la libertad se debía a la sangre normanda que compartían. Guillermo el Conquistador era el responsable de muchas de las características que se presentaban a ambos lados del canal. Poco después de la llegada de Fleur, Jack había empezado a hablar en serio de cómo podían llegar a Inglaterra. Cada día planeaba nuevas sugerencias, ideas y proyectos que comentaban con sentido crítico, la mayoría de las cuales tenían que descartar por ser demasiado arriesgadas.